Hola, mi nombre es Fernando Massa. Voy a pasar a contarles sobre este proyecto que venimos llevando a cabo junto con Juan Rosa, Fernando Pérez de Vida, Mucio Marela y Natalia Berberian como parte de un llamado de fondo a partir de datos financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de acá de Uruguay, llevado a cabo en conjunto con la empresa Saman, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y la Universidad de la República. El proyecto en sí trata sobre modelos de predicción del rendimiento de arroz en condiciones industriales, y la idea es determinar qué tan determinantes son los factores climáticos. Un poco lo que va a ser la presentación, acá vamos a mostrar un poco lo que sería el marco del problema, cuáles son nuestros objetivos e hipótesis, un poco sobre los materiales y la metodología que llevamos a cabo para perseguir estos objetivos, luego un poco de estética descriptiva para conocer un poco cuáles son los datos, y bueno, los que serían los resultados finales para tratar de dar una respuesta general al problema que queremos atender. Pero un poco cuáles serían las conclusiones y algunos posibles pasos a futuro. En cuanto al marco del problema, bueno, en primer lugar que queríamos mostrarlo es la importancia del cultivo de arroz a nivel mundial, en el sentido de que lo que es la FAO estaría diciendo que a nivel mundial el arroz constituye la base nutricional de más del 50% de la población. Luego también existen estimaciones que dictaminan que para esta zafra del 2020-2021 se prevé un máximo histórico, en tanto que estaría dando una producción mundial que supera los 500 millones de toneladas. Y se estima de que esta tendencia sigue en aumento. Luego, lo que es a nivel país, aquí en Uruguay, las exportaciones de arroz son tales que representan aproximadamente el 7% de los ingresos brutos del país. Tanto es así que nos constituye como el primer país exportador de América Latina y el octavo a nivel mundial. Y la producción es tal que el 95% de la misma es exportada, lo cual se traduce en ingresos de aproximadamente 400 millones de dólares para el Uruguay. Estas condiciones se dan de esta manera gracias sobre todo a esta triangulación que se da en cuanto a los programas de mejoramiento genético llevados a cabo por INIA, lo que es la mejora continua de las prácticas de manejo y la integración de lo que es el sistema productivo, investigación y producción. Y sobre todo en este sistema que se marca este proyecto del cual les venía contando, en el sentido de que este proyecto, este fondo de investigación a partir de datos se da como una manera de vincular a la academia, a la universidad, a la hora de generar valor a partir de datos para las industrias. Luego, lo que hace al rendimiento del cultivo de arroz, bueno, varias son los trabajos que se han llevado a cabo, la bibliografía es muy extensa en el sentido de cuáles son los factores que influyen sobre el mismo. Se ha verificado que, por ejemplo, variación en cuanto a factores de manejo, como por ejemplo la fecha de siembra, niveles de fertilización, el tipo de riego, y otros factores son fundamentales a la hora de determinar cuál será el rendimiento para un lote especificado. Otros factores como la fertilidad del suelo, por ejemplo, también factores climáticos, que sobre los cuales vamos a hacer hincapié en este trabajo, y otros atributos como, por ejemplo, edáficos, topográficos, inclusive lo que sería el malezamiento o la lámina de agua. Luego, un aspecto que nos parece importante remarcar hasta a la hora de determinar cuál va a ser la metodología que vamos a llevar a cabo, es que, por lo menos aquí en Uruguay, lo que es el manejo del cultivo se lleva a cabo de forma de que el cultivo del arroz se lleva a cabo más o menos entre fines de septiembre y principios de octubre, y se cosecha entre abril y mayo, dependiendo de la zafra. Entonces, la idea es que la empresa Saman, que es la que proporciona los datos de rendimiento, necesita para su planificación, para todo lo que es la logística, la distribución, la exportación y demás, tener una idea de cuáles van a ser los niveles de rendimiento lo antes posible. Tanto es así que si fuese al principio de la zafra, bueno, sería lo mejor posible. En este sentido es que se marca el objetivo de nuestro trabajo, que sería la idea, bueno, a partir de un modelo de base que le vamos a llamar, será posible determinar que agregando información climática sea posible construir un modelo predictivo con un error de predicción menor. Y eso sería básicamente nuestro objetivo, es decir, la incorporación secuencial de esta información climática sería un factor determinante a la hora de disminuir el error de predicción del rendimiento del cultivo de arroz.
Bueno, en cuanto a la metodología, básicamente vamos a mencionar algunos pasos, en principio lo que sería la integración de diversas bases de datos. En principio estaríamos manejando la base de datos proporcionada por Saman, que nos provee de 6 zafras y un conjunto de establecimientos de los cuales tenemos varios lotes para cada uno de ellos, que nos dan cuenta del rendimiento de arroz y de varias variables de manejo, como les mencionaba antes. Y luego para obtener información climática nos valimos de el proyecto Power de la NASA, el cual, bueno, aparte de una librería de R NASA Power, podemos obtener información de distintos parámetros climáticos en distintos lugares del Uruguay. Básicamente que van a ser los puntos georreferenciados de cada uno de los establecimientos. En cuanto a los modelos propiamente dichos, nos valimos de un enfoque netamente paramétrico, donde utilizamos modelos mixtos, de forma tal de que los efectos fijos fueron los variables de manejo y la tendencia temporal, y la inclusión de efectos aleatorios vino dada en el sentido de que para cada uno de los establecimientos teníamos repetición de varias medidas. Entonces incluimos un efecto aleatorio para estos establecimientos. Los factores climáticos que consideramos para este estudio fueron temperatura, velocidad del viento, humedad, presión, precipitación y radiación, que son básicamente los que encontramos en la literatura. Y a la hora de evaluar la eficiencia predictiva del conjunto de modelos, la idea fue, bueno, partir de un modelo de base, el cual no contiene información climática, y luego ir añadiéndole a este modelo lo que sería información climática de la primera semana, a partir de la fecha de siembra, de la segunda semana, de la tercera semana, de la cuarta semana, etc. Y en última instancia quisimos probar, bueno, si la inclusión o la entrada de estos efectos climáticos puede mejorar o no, considerándolo de una manera lineal. Un poco lo que les mencionaba recién, en cuanto a la metodología, los modelos que estaríamos utilizando, el modelo de base es el que tenemos ahí, un efecto aleatorio para los establecimientos indexados con el subíndice I, una tendencia lineal, simplemente, y luego estaríamos utilizando, dice ahí, un conjunto de K1 variables de manejo. Y luego la idea es, bueno, empezar a incluir secuencialmente las variables climáticas. Ahí está la clave de este proyecto, en el sentido de que estaríamos incluyendo las K2 variables climáticas que les mencionaba antes, correspondiente a hasta la 60ª semana a partir de la fecha de siembra. Y bueno, el error de producción, como dice por ahí abajo, lo evaluamos a partir del error cuadrático medio. En lo que es estadística descriptiva, aquí estaremos mostrando en principio cuál sería la cantidad de establecimientos de los que disponíamos en la base de datos de Saman, en las 6 zafras. Lo que estamos viendo de la diferencia entre las dos tablas es que, a pesar de que en principio contábamos con casi 4.000 valores correspondientes a 4.000 lotes de 400 establecimientos, luego ese valor disminuye sensiblemente debido a que no tenemos la georreferenciación de la totalidad de los lotes. Si bien los lotes de las zafras más cercanas en el tiempo están bastante mejor georreferenciados, tenemos casi un 90 y pico % de lotes georreferenciados, en las zafras, digamos, más lejanas en el tiempo, esto no se da de esta manera. Y lo importante de esto es el sentido de que a la hora de obtener la información climática es que necesitamos la georreferenciación de los lotes, justamente para para acceder, digamos, a los valores de estos parámetros a partir de NASA Power. Luego aquí lo que estaríamos mostrando es básicamente la distribución espacial de los establecimientos que tenemos. Observan como 3 zonas, una sobre el este del Uruguay, luego hay como una que es la que tendría mayor nivel de establecimientos y por ende de producción también. Luego hay una zona, digamos, en el centro-norte y otra más cercana a lo que sería el norte del territorio. Y luego, en cuanto a los resultados de la metodología de la que hablábamos anteriormente, bueno, aquí lo que tendríamos, visto como en 2 escenarios, sería, en principio en el gráfico de la izquierda, lo que estaríamos viendo es, bueno, cuál sería la disminución en el error cuadrático medio de los modelos comparados con respecto al modelo de base. El modelo de base, la idea es que nos está proveyendo de predicciones
sin incluir ninguna de las variables climáticas, por lo cual es el que tiene, digamos, el error de predicción inicial. Luego, y ese es el que correspondería al 100% del error, digamos, al inicio del proceso. Luego, al incluir las variables climáticas de la primera semana, segunda semana, tercera semana, etcétera, vemos como que esa línea azul va bajando, lo cual nos va diciendo de que el error correctivo medio va disminuyendo, tanto es así que alcanzando más o menos a la quinta semana, ya lo que estamos viendo que al incluir esta información estaríamos logrando disminuir el error cuadrático medio más o menos en un 12%. Luego se da como una meseta en el sentido de que entre los meses de noviembre más o menos hasta el principio de diciembre no ingresa al modelo ninguna variable que tenga un aporte significativo, hasta que luego vuelve a haber un salto que baja más o menos hasta el 84, 85%. Y luego el proceso más o menos se estanca hasta mediados de marzo, donde hay un pequeño una pequeña bajada. Entonces, en principio, lo que diríamos es que, considerando este conjunto de variables, se lograría una mejora de casi que más o menos el 15%. Luego, por otro lado, lo que tenemos es el aporte individual de cada una de estas variables, en el sentido de que la idea es luego devolverle esto a la industria y que cada uno de los productores pueda utilizar un programa, una app de Shiny, por ejemplo, para poder, bueno, introduciendo el valor de por sus parámetros de manejo y teniendo en cuenta por lo menos una de las variables climáticas, bueno, cuál sería la que tiene que utilizar. Y en base a estos datos lo que estaríamos viendo es que, bueno, al inicio de la zafra, sí tiene que disponer de una sola variable, bueno, la variable que tendría que utilizar sería la temperatura. Y luego, más o menos a partir del segundo mes, teniendo en cuenta la variable de precipitación, ya podría ir mejorando sus resultados sensiblemente. Luego, en esta última diapositiva, lo que estamos viendo es el mismo escenario, pero ahora introduciendo los términos correspondientes a las variables climáticas dentro del modelo, no de manera lineal, sino a través de splines. Acá en este caso lo que estaríamos viendo es que simplemente en las primeras 3 semanas desde la fecha de siembra, la mejora en el error cuadrático medio es sustancial, tanto así que llegaría más o menos a una reducción del 20% con respecto al modelo de base. Y comparando esta situación solamente teniendo en cuenta una variable a la vez, lo que estaríamos viendo es que teniendo en cuenta, por ejemplo, la temperatura, la radiación o la precipitación, también se estaría logrando una disminución importante solamente en los primeros 2 meses desde el principio de la siembra. Luego entonces, como para redondear un poco, lo que vemos como conclusiones es que incorporar información climática reduce entre un 15 y 20% el error de predicción con respecto al modelo de base. Las variables climáticas más relevantes fueron temperatura, precipitación y radiación, y lo que vimos un poco, bueno, que en el caso de un modelo más sencillo, donde los efectos son meramente lineales, considerar información climática en el primer mes es donde se produce la mayor reducción del error acuático medio. Mientras que a la hora de, si la especificación fuese no lineal, esta reducción se da en las primeras 3 semanas desde el momento de la siembra. Y bueno, como consideraciones a futuro, o algunas de las cosas que nos quedan en el tintero sería, bueno, incluir interacciones entre las variables, ya sea las climáticas o las de manejo o entre las mismas, o incluir, por ejemplo, efectos no lineales, otro tipo de efectos no lineales. Y otra consideración que también nos queda aún, digamos, por incorporarla a este modelo sería, bueno, de existir un patrón de variabilidad espacial, bueno, incorporarla al modelo de manera de, bueno, tratar de mejorar un poquito más lo que sería las predicciones del mismo. Bueno, muchas gracias, les dejamos la referencia y quedamos abiertos a preguntas.